¿Me escuchan? Sí, profe, sí, señor. Entonces, nuevamente, buenas noches a todos y todas que no haya saludado anteriormente. Ya estamos en la parte final de nuestro curso. Las sesiones que quedarían faltando serían la de hoy y la del martes. Y a partir de hoy en 8 empezaríamos con nuestro proceso del tercer momento de evaluación. En estas últimas sesiones de clase, mi propósito es que discutamos, como había prefigurado la clase anterior, ciertas aplicaciones de la teoría de los vectores y de hecho en algún momento vamos a retomar las otras teorías que hemos visto en este curso, sistemas de ecuaciones lineales, de pronto matrices, pero digamos que fundamentalmente vamos a estar discutiendo aplicaciones de los vectores hacia problemas geométricos. La clase anterior les mostraba, digamos, que un abrebocas de ese proceso, cuando discutíamos cómo a partir del producto cruz nosotros podemos encontrar o calcular áreas de ciertos sólidos, perdón, de ciertos polígonos, escúcheme por favor. En particular, nosotros veíamos cómo a partir del producto cruz nosotros podríamos calcular el volumen de cierto tipo particular de paralelogramos. Áreas que nosotros podríamos calcular también utilizando otros métodos. Es decir, no es que fuera imposible realizar ese proceso sin el álgebra lineal, pero el álgebra lineal ofrece una manera, digamos que más cómoda para realizar ese proceso. Naturalmente bajo ciertas condiciones determinadas. Entonces hoy quiero empezar a abordar otro tipo de situaciones geométricas sobre las cuales el uso de vectores demuestra tener gran utilidad. Y fundamentalmente, tanto en la clase de hoy como en la clase del martes, vamos a estar abordando dos términos o dos conceptos geométricos bastante conocidos, bastante utilizados, como son el concepto de recta y el concepto de plano. Entonces, hoy arrancamos con la idea de lo que es o de la manera como se aplican los vectores hacia problemas de rectas. Y para tratar como de contextualizar la situación antes de presentar todo el aparataje operativo, quiero que primero visualicemos cuál es la situación a la cual nos enfrentamos. Entonces, por eso en este momento estoy proyectando de alguna forma nuestro entorno gráfico en el cual nosotros podemos visualizar tanto el plano como el espacio cartesiano. Y voy a arrancar con algunos aspectos conocidos, o por lo menos que esperaría que fueran conocidos, como para tratar de darle un contexto a la situación que se va a presentar. Cuando nosotros trabajamos en el plano cartesiano, hay una idea o un resultado
que intuitivamente es muy claro y que matemáticamente se puede formalizar a partir del uso de herramientas matemáticas. Y a lo que hago referencia es a la siguiente situación. Cuando yo tengo dos puntos en el plano cartesiano, punto A y el punto B, con cualquier par de coordenadas que pueda llegar a tener, nosotros podemos trazar una línea recta que pasa por esos dos puntos. Digamos que ese es de los hechos geométricos más conocidos y más básicos al nivel de la geometría elemental. Dados dos puntos, existe una única recta que pasa por esos dos puntos. Y el aparataje matemático que les mencionaba hace un rato nos permite determinar para esa recta que pasa por dos puntos una ecuación que la representa, que es lo que uno comúnmente conoce como la ecuación de una recta. Y de aquí es donde les digo que espero que esto sea más o menos familiar para ustedes. En los cursos de matemática básica, de matemática escolar, incluso en los cursos de cálculo diferencial, como el curso de introducción al análisis matemático que posiblemente ya hayan visto o estén viendo, a uno le explican varias formas para determinar la ecuación de una recta. Y entonces aparecen técnicas bastante famosas como la ecuación punto pendiente o la ecuación punto punto o la ecuación pendiente intercepto. No sé qué tan familiar sean esos términos para ustedes, pero simplemente es como por mencionar, donde todos esos métodos que estoy mencionando tienen como propósito precisamente eso, encontrar la ecuación de una recta que pasa por dos puntos determinados. No voy a profundizar en esa teoría de cómo encontrar rectas o cómo encontrar ecuaciones de rectas en el plano cartesiano. Yo asumo que ustedes en algún momento lo habrán discutido, o si no es algo que uno puede consultar fácilmente en la literatura. Lo que yo quiero hacer es tratar de resolver el mismo problema geométrico, pero ahora en el contexto, permítanme un segundo, en el contexto del espacio cartesiano. Es decir, el problema a nivel bidimensional es un problema que ha sido tratado o que se trata comúnmente en otras asignaturas. ¿Cómo encontrar la ecuación de una recta a partir de dos puntos por los que pasa la recta? En cambio, en el contexto tridimensional, ese proceso se desarrolla a partir del álgebra lineal. Y aquí la idea es exactamente la misma. La idea es que si yo tengo dos puntos cualquiera en el espacio cartesiano, cuando digo cualquiera puede ser puntos ubicados en cualquier parte del espacio, yo puedo trazar también una recta que una esos dos puntos. Entonces la idea de determinar o de la existencia de rectas que pasan por dos puntos cualquiera, digamos que es una idea tanto en el plano como en el espacio cartesiano. En ambos contextos se tiene la misma idea. Si yo tengo dos puntos, yo puedo determinar una recta que pase por esos dos puntos. Lo que cambia es que cuando se habla del espacio cartesiano, la manera de representar
esas rectas por medio de ecuaciones se hace a partir de vectores, particularmente de vectores en el espacio. Entonces, lo que yo quiero presentar, y ya ahorita voy a entrar en la parte operativa, lo que yo quiero presentar es la manera como, utilizando vectores, yo puedo encontrar la ecuación de una recta en el espacio que pasa por dos puntos determinados. Y vamos a ver cómo a partir de esas ecuaciones nosotros podemos solucionar preguntas con respecto a esas rectas que se construyen en este nuevo contexto. Entonces, esa es la idea geométrica del problema. Tengo dos puntos en el espacio, quiero determinar una ecuación para la recta que pasa por esos dos puntos. Esa es de manera concreta la problemática que queremos afrontar. No sé si me estoy haciendo entender con la idea. Por el momento esto es muy intuitivo, es muy geométrico, muy charlado, por decirlo de alguna forma. Ya voy a entrar a formalizar, pero no sé qué tan claro es como el planteamiento de la correspondiente situación. Está claro, profe. Entonces pasemos a lo operativo, que aquí es donde entra toda el álgebra lineal, o bueno, partes del álgebra lineal de lo que hemos discutido hasta el momento. Entonces, formalmente, ¿de qué estoy hablando? Supongamos que tenemos dos puntos en el espacio cartesiano. Un punto se llama x1, x2, x3, el otro punto se llama y1, y2 y y3. De acuerdo a lo que nosotros acabamos de establecer y representar, nosotros sabemos que existe una única recta que pasa por esos dos puntos. Es decir, si yo tengo dos puntos, solo hay una recta que pasa por ellos. Nuestro propósito, como les mencionaba, es tratar de establecer una ecuación para esa recta. Pero para poder determinar esa ecuación, nosotros primero tenemos que introducir algunos vectores dentro de estos correspondientes conceptos. Y entonces, cuando yo tengo esos dos puntos, el vector que inicia en uno de ellos y que termina en el otro, es lo que se denomina un vector director de la correspondiente recta. Entonces quiero como volver a contextualizar. Tengo dos puntos, trazo una recta. Si yo trazo el vector que va de uno de esos puntos al otro, a ese vector se le llama un vector director de la correspondiente recta que pasa por esos dos puntos. La necesidad de establecer este vector nace de un intento de reproducir el concepto de pendiente de una recta que es específico del plano cartesiano. Cuando yo tengo dos puntos en el plano cartesiano, para determinar la ecuación de la recta, yo tengo que calcular lo que se llama la pendiente. Cuando yo hablo de puntos en el espacio cartesiano y de rectas en el espacio cartesiano, en vez de calcular una pendiente, que eso no existe en este contexto, lo que yo calculo es un vector director. Y ese vector director simplemente es el vector que nace en uno de esos puntos, en el que llamamos x1, x2, x3, y que termina en el punto y1, y2, y3.
Naturalmente, por el momento esto puede verse como muy simbólico, como muy operativo, pero cuando nosotros pasemos a los ejemplos concretos, vamos a ver que la idea es bastante sencilla, porque la idea es que una vez yo encuentro o calculo el vector director, a partir de ese vector director, yo determino la ecuación de la recta que pasa por los dos puntos determinados. Entonces, el proceso es, yo tengo los dos puntos, calculo el vector director, que es simplemente el vector que inicia en uno y termina en el otro punto, y con ese vector director, yo determino la correspondiente ecuación. Lo que pasa es que la ecuación de estas rectas en el espacio cartesiano tiene una naturaleza bastante diferente a las ecuaciones de las rectas con las cuales ustedes probablemente estén familiarizados. Porque las ecuaciones de las rectas en el espacio no son ecuaciones comunes y corrientes. Son ecuaciones que se expresan en términos de vectores. Entonces vamos a tratar de clarificar primero esta idea desde un punto de vista teórico y ya entramos a mirar algunos ejemplitos de cómo calcular esa recta en ejemplos, perdón, esa ecuación en ejemplos concretos. Entonces la idea es, yo tengo dos puntos. Primero calculo el vector director, de acuerdo a este planteamiento. Y luego, con ese vector director, que nosotros vamos a llamar B1, B2, B3, porque es un vector de tres componentes, vamos a representar esta ecuación. Esta ecuación, aparte de su estructura vectorial, que ya vamos a ir como desarrollando en ejemplos, tiene unas variables. Las variables de esa ecuación son la letra X, la letra Y, la letra Z. Son, digamos que, tres variables clásicas. Cuando la ecuación era de dos variables, uno utilizaba X y Y. En este contexto, las variables van a ser X, Y y Z. Pero aparte de esas variables, hay otra variable, que es la que se conoce como el parámetro de la ecuación. Esa variable, que se representa con la letra T, lo que hace es determinar un valor que, por decirlo de alguna forma, recorre la recta a partir de la variación de esa correspondiente variable. Valga la redundancia. En ese sentido, la ecuación de una recta en el espacio tiene cuatro variables. La variable X, la variable Y, la variable Z y la variable T. Y la estructura es la siguiente. Yo tengo este vector, que es el vector de variables, X, Y, Z, igual a la variable T, que es la otra variable de la ecuación, multiplicada por el vector director. Entonces, como les decía, para encontrar la ecuación de la recta, yo necesito haber calculado el vector director. Esta multiplicación, que ya vamos a presentar en un ejemplo, es un producto por escalar. Es simplemente multiplicar esta t por el correspondiente vector. Y a esa multiplicación le sumo un vector cuyas componentes son las coordenadas del punto inicial
del vector director, lo que nosotros llamábamos x1, x2 y x3. Entonces, desde un punto de vista eminentemente algebraico, el proceso es simplemente calculo el vector director, lo reemplazo en esta expresión, también reemplazo las coordenadas de este punto en un vector, hago estas operaciones que aparecen acá y esto representa, o lo que resulte al final de esto, va a ser la ecuación paramétrica de la correspondiente recta. Entonces, el proceso a grandes rasgos es simplemente un proceso vectorial. Es simplemente calcular un vector, hacer una multiplicación, hacer una suma, y a partir de eso obtengo la ecuación. Es posible que en este momento todo se vea como demasiado, no sé, como demasiado confuso, como demasiado lleno de símbolos, como que uno se puede perder dentro de toda esta palabrería. Pero como les decía hace un rato, cuando uno empieza a ver los ejemplos, se da cuenta que el proceso es en el fondo un proceso bastante sencillo. Entonces quiero mostrarles un ejemplo para tratar de clarificar estas ideas que en el aire de pronto se pueden ver un poco extrañas. Y a partir de eso vamos a determinar los pasos en el correspondiente proceso. Entonces, la idea es, supongamos que yo tengo dos puntos, el punto 3, 4, -1 y el punto 6, 1, 2. Por ejemplo, dos puntos cualquiera. Y nuestro propósito es encontrar la ecuación paramétrica de la recta que pasa por estos dos puntos. Nosotros sabemos que hay una recta que pasa por esos puntos. Quiero encontrar la ecuación de esa recta que pasa por esos puntos. Entonces, lo que mencionábamos ahora simplemente es, primero calculamos el vector director. Entonces, recordemos qué era el vector director. El vector director es un vector cuyo punto inicial es este punto de acá, uno de los puntos que me habían dado originalmente, y cuyo punto final es el otro punto. Entonces, yo tengo el punto inicial y el punto final para calcular el vector director. En este caso, el punto inicial es este y el punto final es este de acá. Entonces, nosotros recordamos que para calcular el vector que va desde este punto a este punto de acá, lo que nosotros hacemos es restar el punto final menos el punto inicial, lo que nosotros llamábamos cabeza menos cola. Cojo las coordenadas del punto final, le resto las coordenadas del punto inicial y eso me da el vector director para la recta a la cual le quiero encontrar la ecuación. Entonces, simplificadamente, lo que estoy diciendo es, el vector director es la primera componente del punto final menos la primera componente del punto inicial, 6 menos 3, la segunda componente del punto final menos la segunda componente del punto inicial, 1 menos 4, y la tercera componente del punto final menos la tercera componente del punto inicial. En este caso, 2 menos menos 1. Entonces, el proceso de encontrar el vector director es simplemente el proceso de restar el punto final del vector director menos el punto inicial de ese vector director. Por organización, este es el punto final y este es este es el punto inicial y este es el punto final. Entonces, para la recta que pasa por estos dos puntos, este sería
un vector director. ¿Sí me siguen con el proceso hasta ahí? ¿Sí me hago entender? Sí, señor, profe. ¿Todos vamos más o menos claritos? Regáleme un minuto, regáleme 10 segundos. Excúsenme. Les preguntaba si había alguna inquietud hasta acá o si me voy haciendo entender. Sí, profe, está claro. Entonces, ese es el primer paso. Tengo el vector director para la ecuación de la correspondiente recta. Lo que hacemos a continuación es, en esta fórmula, que es la que representa la ecuación paramétrica, vamos a reemplazar la información que tenemos. Es decir, vamos a reemplazar el vector director, que es este vector v, que hemos calculado aquí anteriormente, y vamos a reemplazar estos puntos que corresponden a las coordenadas del punto inicial. Entonces, la idea es, les voy a mostrarlo pasito por pasito, la idea es, bueno, x, y, z son variables, esas no se reemplazan, t también es variable, esa no se reemplaza, lo que se reemplaza es esta v por el vector director que hayamos calculado y se reemplaza este vector con las coordenadas de este punto de acá. Entonces la ecuación paramétrica para esta recta sería x, y, z igual a la variable t por el vector director, que es 3 menos 3,3, más el vector cuyas componentes son estos tres numeritos de acá. Entonces la ecuación paramétrica de esta recta quedaría x, y, z igual a t por 3, menos 3,3 más 3, 4 menos 1. Entonces ahí lo único que hice fue reemplazar en esta fórmula que era la que presentábamos arriba. Posteriormente, lo que yo tengo que hacer es desarrollar las operaciones que aparecen representadas en la fórmula. Entonces quiero que miren cuidadosamente cuáles son esas operaciones. Lo primero es esta operación, que como les decía hace un rato, es un producto por escalar. La variable t representa un número, es decir, representa un escalar. Entonces esto es un número multiplicado por este vector. Entonces la idea es, pues como este es un número multiplicado por este vector, pues cojo este número o esta letra que representa un número y la multiplico por cada componente del vector. Y entonces me queda, pues t por 3 es 3t, t por menos 3 es menos 3t y t por 3 es nuevamente 3t. Es decir, el resultado de esta operación es este vector de acá. Entonces, es una operación bastante sencilla, prácticamente, que es decir, a cada una de las componentes del vector director, multiplíquelas por t. Entonces queda 3t menos 3t y 3t. Un producto por escalar. Posteriormente, como aquí hay una suma, pues la suma es una suma entre dos vectores. Miren que esto es un vector
Lo que pasa es que hay una letra dentro del vector, lo que nosotros llamamos el parámetro, pero esto es un vector más otro vector. Entonces la operación es simplemente pues sumar los dos vectores y los vectores se suman componente a componente. Entonces me queda 3t más 3, esta expresión de acá, menos 3t más 4, esta expresión de acá, y 3t más menos 1, que es lo mismo que decir 3t menos 1, que sería la tercera componente. Y esta expresión que queda al final es precisamente pues la ecuación de la recta. Entonces, la ecuación de la recta, la ecuación paramétrica de la recta que pasa por estos dos puntos es esta ecuación que aparece acá. Como les decía, no es una ecuación de las que uno está acostumbrado a trabajar, que son ecuaciones como con letras y números. Esta es una ecuación vectorial, es decir, es una ecuación representada en términos de vectores. Pero aparte de su naturaleza diferente a las ecuaciones a las que uno está acostumbrado, obtener esa ecuación no es un ejercicio complejo. Es un ejercicio de realizar cada uno de los pasos que se establece hasta llegar a esa última expresión. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? No, parece todo claro, profe. Voy a mostrar rápidamente otro ejemplo. Supongamos que me piden encontrar la ecuación paramétrica de la recta que pasa ahora por estos dos puntos. Ahora cojo el punto 1, 4, 3 y el punto 5, 7, menos 3. Entonces, el proceso es, como les decía, bastante directo. Primero calculo el vector director, que vuelvo y repito, es restar el punto final menos el punto inicial. Entonces, cuando resto estos dos puntos, me da este vector. Por favor, verifíquenlo ustedes mismos. Lo único que hice acá fue calcular el vector cuyo punto inicial es este y cuyo punto final es este de acá. Entonces, calcular el vector director no tiene mayor misterio. Simplemente restar puntos, el punto final menos el punto inicial. Y cuando reemplazo en la fórmula, que no olviden que es esta fórmula de acá, me la voy a traer, que es la versión como más simplificada. Es decir, en los textos a veces la muestran de otra forma. A mí me parece que esa es la manera más simple de presentarla. Entonces, pues lo que uno hace es reemplaza el vector director por esta b y reemplaza estos números de acá por las componentes del vector del punto inicial, perdón. Entonces, la ecuación aquí queda xyz igual a t por este vector más 1, 4, 3. Y uno realiza las operaciones. Como les digo, aquí hay un producto por escalar y aquí hay una suma de vectores. Entonces uno hace la secuencia de operaciones y llega a este resultado. Entonces queda 4t más 1. O sea, este es el resultado final de toda la operación. Este por este más este vector de acá. Entonces esto queda 4t más 1. Miren que a grandes rasgos hacer esta operación de corrido es fácil, porque escoger este número por t más este número de acá. Entonces queda 4t más 1, 3 por t más 4 y menos 6t más 3. Entonces uno puede hacer esta operación casi que de inmediato, pero pues si para alguien no es lo suficientemente rápido poder hacerla así, pues entonces hace
el proceso paso a paso. Primero hace esta operación y luego se la suma al otro vector. Y esta es la ecuación paramétrica de la recta que nos queda al final para estos dos puntos. ¿Sí es claro este ejemplito? Sí, señor, profe. Para todos, Sí, profe. Sí, señor. miremos rápidamente antes de ver algunas aplicaciones de estas ecuaciones de la recta, simplemente por verificar si se entiende el proceso. Entonces yo quiero que por favor encuentren la ecuación paramétrica de la recta que pasa por estos dos puntos. Voy a copiar, pero no son esos mismos, ¿no? Simplemente los voy a copiar acá. Menos 1, 2, 6. El otro es 4, menos 5, menos 2. Entonces, rápidamente, tengan en cuenta que esto es simplemente un ejercicio de encontrar un vector y de aplicar una fórmula. Quiero que me regalen la ecuación paramétrica de la recta que pasa por estos dos puntos. Cuando hayamos revisado eso, les voy a mostrar cierta utilidad básica de esas ecuaciones. Entonces, 3 minuticos, 3, 4 minutos, para que me encuentren esa ecuación.
¿Listo? Listo, profe. Listo. Entonces, regálame la ecuación, por favor. Entonces voy a poner aquí. XYZ igual, ¿qué quedaría al lado derecho en la ecuación para esta recta en particular? Profe, pues a mí me dio 5t menos 1, 5t menos 1, menos 7t más 2, menos 7t más 2, menos 8t más 6. 8t más 6. ¿Qué dicen los demás? Me dio igual, profe. Pues miren que la idea de encontrar ecuaciones de rectas, de ecuaciones paramétricas de rectas en el espacio, pues operativamente no tiene mayor misterio. Como les decía hace un momento, ese es un ejercicio que cuando son ecuaciones en el plano, tiene una estructura operativa también bastante sencilla, que es primero encontrar la pendiente, y hay una fórmula para encontrar la pendiente, y luego a partir de la pendiente también se aplica una fórmula. La diferencia aquí es que todo esto se desarrolla en un contexto vectorial. No sé si hay alguna inquietud con respecto a este ejercicio. ¿Sí me van siguiendo hasta acá? Sí, señor, profe. Sí, señor. Entonces, como para cerrar, yo quiero mencionar como la idea, claro que esto, o sea, lo presento hoy, o presento hoy como el problema, como la pregunta, y voy a presentar como la estructura del proceso para responder a esa pregunta. Entonces, la idea del problema es hasta cierto punto sencilla de entender. Supongamos que yo tengo dos puntos cualquiera y supongamos que yo tengo la recta que pasa por esos dos puntos. Una pregunta razonable con respecto a ese contexto es si esa recta que pasa por estos dos puntos originales también pasa o no pasa por otro punto determinado. Es como decir, yo tengo un puntico en el espacio, tengo otro, trazo una recta que una esos dos puntos. Yo quiero saber si esa recta pasa también por otro punto. Es decir, quiero saber si en la trayectoria de esa recta se cruza o no se cruza otro punto determinado. Esa es una pregunta, digamos que muy aplicable a ciertos contextos prácticos. Si uno piensa en trayectorias o en movimientos de objetos, pues uno quiere saber cómo si yo lanzo una pelota desde este punto hasta este otro punto en línea recta, ¿será que esa pelota va a golpear en un punto determinado o no? Entonces, para responder a esa pregunta, el planteamiento se fundamenta en encontrar una ecuación de esta recta o la ecuación de esta recta que pasa por estos dos puntos. Entonces, la primera parte del proceso para responder a esa pregunta es encontrar esta ecuación. Entonces, la idea es la misma. La idea es, los dos puntos son este punto de acá y este punto de acá. Entonces, aplico el procedimiento
que hemos visto durante la clase para encontrar la ecuación de esta recta. La ecuación de esta recta, a partir de ese procedimiento, nos da esta ecuación. No voy a entrar en detalles, ustedes pueden verificar o revisar el procedimiento, el mismo procedimiento que hemos hecho hasta ahora. Simplemente es encuentre el vector director y reemplacen la correspondiente forma. Lo cierto es que a la ecuación que nosotros llegamos es esta ecuación de acá. Miren que el proceso uno lo puede hacer hasta mentalmente. Uno como que puede calcular el vector director mentalmente y luego ir como operando ese vector director con el resto de la fórmula que se había presentado. En ese sentido, una vez yo tengo la ecuación paramétrica de esa recta que pasa por estos dos puntos, voy a verificar a partir de esa ecuación si este otro punto pasa, o mejor dicho, si la recta pasa o no pasa por este otro punto de acá. Y entonces lo que uno hace es lo siguiente. Voy a presentar la idea, digamos que a grandes rasgos, el tiempo no nos da como para mirar más detenidamente eso. La próxima clase lo seguimos desarrollando. Pero la idea es la siguiente. Esta ecuación, que es una ecuación vectorial, cuando digo que es una ecuación vectorial es que es una ecuación representada por medio de un vector, se puede descomponer en tres ecuaciones. Esas ecuaciones se obtienen de una fórmula bastante natural. Como aquí tengo X, Y y Z al lado izquierdo y al lado derecho tengo menos T más 2, menos T más 5 y 7T menos 1. Pues lo que hacemos es igualar componente a componente. Entonces, X es igual a menos T más 2, Y es igual a menos T más 5 y Z es igual a 7T menos 1. Digamos que esa es la ecuación paramétrica, pero presentada componente a componente. Una vez hemos hecho eso, lo que hacemos es lo que usualmente uno hace cuando uno quiere verificar si un punto está o no está en una ecuación. Y es, como queremos verificar que el punto 379 esté o no esté dentro de esta recta o dentro de la recta representada por esta ecuación, pues lo que hacemos es en estas tres ecuaciones reemplazamos el otro punto, el punto que queremos verificar, lo reemplazamos en X, Y y Z de manera correspondiente. Entonces, a X lo reemplazo por 3, a Y lo reemplazo por 7 y a Z lo reemplazo por 9. Entonces, con la ecuación paramétrica, la descompongo componente a componente y luego reemplazo este numerito de acá. Este vector, que es el vector que quiero verificar, lo reemplazo dentro de estas tres variables en las correspondientes ecuaciones. ¿Sí me hago entender hasta ahí? ¿Sí me siguen con el proceso? Sí, profe. Sí, señor. O sea, son procesos muy sencillos. Lo que pasa es que a veces como que se ve tanta cosa que uno necesita un poquitico más de ejemplos como para captarlo totalmente. Y vamos a mencionar otros ejemplitos la próxima clase. Pero pues digamos que la idea es, tengo la ecuación, la despejo componente a componente y reemplazo. En cada una de estas tres ecuaciones aparece, después de haber reemplazado X, Y, Z,
aparece la letra T. Lo que voy a hacer es despejar la letra T de cada una de estas tres ecuaciones. Despejar en el sentido más sencillo de la palabra. Entonces, por ejemplo, en la primera ecuación, si yo quiero despejar T, pues primero cojo este 2, lo paso a restar, eso me da 1, y este menos, para quitarlo, pues lo paso al otro lado. Entonces aquí me queda de la primera ecuación que T es igual a menos 1. O si quieren más bien, pasan esto al lado derecho positivo y luego pues van despejando lo demás. Es simplemente despejar la variable T de cada una de estas tres ecuaciones. Entonces, al despejar T de cada una de esas ecuaciones, obtengo T igual a menos 1 de la primera ecuación, T igual a menos 2 de la segunda ecuación y T igual a 10 séptimos de la tercera ecuación. Es simplemente un ejercicio de despejar la única variable que queda, que corresponde al parámetro. Esa es la función del parámetro en este contexto, que al final, después de reemplazar, despejo la variable T. Y una vez despejo la variable T, de las tres ecuaciones, sigo el siguiente criterio. Para poder afirmar que el punto 379, está en la recta, estos tres números deberían ser el mismo. Es decir, deberían haber dado todos los tres números exactamente el mismo valor. Si no es así, si todos los tres no son el mismo, eso significa que el punto no está en la recta. Entonces, en este caso, como estos tres valores son diferentes, de ahí se concluye que este punto no está en la recta que pasaba por los dos puntos originales. Entonces, para cerrar, como les digo, esto era como por mostrarles a grandes rasgos el proceso. La próxima clase lo seguimos profundizando. Para cerrar, miren que la idea no tiene mayor misterio. Tengo estos dos puntos, encuentro la ecuación de la recta. Y luego la separo en tres componentes, reemplazo el otro punto, despejo la variable t, y si el valor de t en las tres ecuaciones me da lo mismo, es que el otro punto sí estaba en la recta. En caso contrario, el punto no va a estar en la correspondiente recta. ¿Sí me siguen con la idea del procedimiento? ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Sí, señor. O sea, de todas formas, la próxima clase vamos a mirar otros ejemplos. Con eso yo daría cierre a la parte de rectas y hablaríamos de espacios, de planos, que es el tema concluyente de este curso. Entonces, la próxima clase arrancamos viendo otros ejemplitos para perfeccionar este procedimiento. Nos veríamos entonces el martes. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Vale, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Profe, mil gracias. Que estén muy bien. Profe, hoy me había conectado a Consejería Académica Hasta luego, profe. y no te vi.